Quiero agradecer también a los periodistas Hugo Castillos y Claudio Fantini por haber aceptado la invitación de la editorial Planeta y acompañarme. Como regalo, ¿no? Pensamos que era interesante investigar si Bilderberg había estado implicado de alguna forma en las políticas uruguayas o si en la actualidad lo estaba. Me puse a investigar y efectivamente pues he descubierto que Bilderberg no se olvida de ningún país, por muy pequeño que sea. Hoy me hacía esta pregunta a un periodista en la radio y decía, pero Uruguay, si nosotros no somos nada, si nosotros somos muy pequeños, no pintamos nada. Pues sí, sí pintáis y mucho, porque el que quiere el poder, quiere todo el poder y siempre a buscar alguna forma, va a encontrar un interés en cada país por su idiosincrasia, por su manera, por su historia, para sacar provecho, para sacar rendimiento. Y en este sentido, hoy vemos que Uruguay se ha convertido en un laboratorio para Bilderberg en dos temas fundamentales y muy actuales. Uno de ellos es el laboratorio de la marihuana. Creo que se ha vendido en los medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación están en manos de Bilderberg. Cuando investigo y accedo al accionariado, pues veo que son fondos de inversión, que son bancos, que son industriales y multinacionales que están presentes en Bilderberg, y por eso el mensaje, lo que debemos creer, ya nos llega elaborado, ¿no? Ya estamos condicionados por ese mensaje. Entonces aquí habéis recibido una campaña mediática muy potente a favor de la legalización de la marihuana, porque va a quitar la delincuencia, va a luchar con el narcotráfico, y la marihuana tiene unas propiedades curativas maravillosas. Me pongo a investigar y me encuentro que detrás de esta campaña mediática, la que la ha pagado ha sido Soros, el empresario Soros, muy presente en El presidente José Mujica se reunió en Nueva York con el empresario estadounidense David Rockefeller para explicarle el proyecto que busca regular el mercado de la marihuana. En el exclusivo Upper East Side de Manhattan está la residencia aquí en la ciudad de David Rockefeller, tercero en su generación. Su abuelo fue el fundador de la Reserva Federal de Estados Unidos. Su padre, John D., fue el creador del Chase Manhattan y un imperio económico. David Rockefeller es el único sobreviviente de 6 hermanos, tiene 98 años y es la cabeza de un imperio económico que a su vez tiene profundos lazos de colaboración y cooperación a nivel internacional, especialmente en América Latina. Quiso conocer al presidente Mujica y especialmente quiso saber sobre el tema marihuana en Uruguay. La preocupación era saber cómo instrumentábamos la política con respecto a la droga. Por esta razón, soy un anciano de 98 años con dificultades de caminar. Habla castellano, pero recuerda perfectamente que el padre de él, muy famoso en la historia de América Latina, había tenido una posición muy dura para que se concretara la ley seca en Estados Unidos. Y después que transcurrió algún tiempo y vio los efectos, cambió absolutamente y se fue para el otro lado. Se dio cuenta que había sido un disparate por el efecto práctico. Entonces él tenía la preocupación intelectual de saber, porque se da cuenta que la política antidrogas y antinarcotráfico que se ha aplicado acá no da resultado. Al ver que la campaña estaba financiada por Soros, pregunto, investigo si están contando también las repercusiones negativas que para los jóvenes tiene el consumo de marihuana. Hay muchísimos estudios que cuentan y que desvelan que provoca depresión, que provoca psicosis, y yo lo he visto en España, lo he visto en jóvenes de mi edad, que muchos se han quedado por el camino. Creo que esto no lo están contando, ¿no? Creo que solamente están contando lo bueno que puede llegar a ser o no. Y lo que también me llama mucho la atención es que me encuentro que el expresidente uruguayo, el señor Mujica, se reúne en Nueva York. Es él el que va a visitar a su casa al señor David Rockefeller, que es el alma del Club Bilderberg, para tratar precisamente de este tema. Yo no lo entiendo.
No entiendo nada cómo con grandes personajes de Bilderberg, con grandes, están tratando un tema tan sensible para la población, para los jóvenes, están dejando ese tema en esas manos, que son los que están poniendo el dinero. Pues según Rockefeller, le cuenta al señor Mujica que su padre se equivocó cuando se posicionó en contra de la ley seca. Claro que se equivocó, si es que perdió un montón de dinero por no participar de ese negocio. Ahora no quiere perder el dinero. Y no es que diga yo que Uruguay es un laboratorio para ellos, es que lo han dicho ellos. Es que ya no se frenan, es que como llevan 60 años haciendo y deshaciendo lo que quieren, ya es que ya no les frenan, ya es que son tan descarados que le cuentan a ustedes que Uruguay va a ser un laboratorio para la marihuana. Ante esto, los uruguayos no tienen nada que decir, no tienen nada que objetar, no tienen nada que opinar. Explicaron y que por el desarrollo cultural y presencia del Estado valía la pena hacer un experimento y que fuera estudiado desde afuera. Comentaba Soros a la salida de su reunión que Uruguay podría ser un laboratorio en el que el mundo estuviera mirando cómo se puede aplicar la experiencia. Hablaron sobre eso y también comentó sobre las posibilidades de, ante un eventual cambio de gobierno, si esta política se mantendría. ¿Qué le respondió? Sí, oportunamente nosotros hablamos con algunos actores políticos y bueno, nadie tiene la bola de cristal, pero yo tengo muy claro lo que piensa el doctor Vázquez. Hasta ahí puedo llegar. Ahora, y en ese sentido, ahí está hablando de continuidad. Sí, yo creo que estoy seguro que va a haber continuidad en una política seria que no es de ninguna manera viva la pepa y vamos al fumo libre y me siento en la Rambla. No. Es precisamente tener controlada la población. Me llama también mucho la atención que el actual presidente sea tan rígido con la prohibición del tabaco y sea tan permisivo con el tema de la marihuana. ¿Qué presiones hay detrás? Pues mira, ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos que detrás está el señor Soros y el señor Rockefeller. Ahí vemos que los países que antes eran soberanos ya no son tan libres a la hora de decidir sus políticas. Hay otro asunto también en el que Uruguay se convierte en un laboratorio, que es el tema del aborto. Y es que aquí he encontrado un punto muy diferente a lo que he encontrado en otros países. No un punto muy diferente, sino una anécdota, ¿no? Algo que podría pasar por una simple anécdota, pero que me lleva a la reflexión. Por una parte, algo que no se ha contado en ninguno de los países que han aceptado el aborto, España entre ellos, es que desde los años 30 ya la Fundación Rockefeller está sustentando políticas eugenésicas. Aquí no, yo lo que pongo sobre la mesa no es un posicionamiento de sí o no, que eso es lo que eso es lo que nos llaman desde los medios de comunicación. Bueno, ¿tú estás contra el aborto o estás a favor? Yo no estoy ni a favor ni en contra, yo simplemente como periodista tengo que informar que detrás de las políticas de aborto hay otro tipo de intereses. Y lo pongo encima de la mesa porque eso tiene que conocerse. Ya desde los años 30 la Fundación Rockefeller está luchando por controlar la natalidad. Y aquí en el libro incluyo el informe, el conocido como informe Kissinger, que firmado cuando él era secretario de Estado de Estados Unidos, firmado en el año 1974, en el que habla de que hay una superpoblación, que hay que controlar la natalidad, que hay que... Y dice el informe que no ha habido país que haya controlado la natalidad que no haya recurrido al aborto. Y a propósito del aborto no punible, pero en el Uruguay, el Senado en la noche de ayer y tras un debate de más de 5 horas aprobó y convirtió en ley la interrupción voluntaria del embarazo. Esto quiere decir que despenaliza el aborto siempre y cuando las mujeres cumplan con determinados requisitos. Ahora se espera que en las próximas horas el presidente Mujica promulgue esta ley. 17 en 31 afirmativa. La iniciativa permite abortar a mujeres de hasta 12 semanas de embarazo. El Senado ya había aprobado una versión más liberal de esta iniciativa, pero los cambios que le introdujo la Cámara Baja después obligaron a una nueva votación. La ley despenaliza los abortos, pero exige que las mujeres justifiquen su decisión frente a un panel de expertos y que esperen 5 días
antes de confirmar que quieren continuar con el procedimiento. La justicia no tendrá intervención excepto en casos de menores, que deberán recibir el aval de un juez con o sin el permiso de sus padres. La ley también busca despenalizar los abortos después de las primeras 12 semanas de gestación, pero solo cuando la vida de la madre esté en riesgo o el feto sufra deformidades. Sí, estoy de acuerdo con que se legalice el aborto. ¿Por qué? Porque creo que es derecho de cada mujer de elegir sobre su cuerpo, de decidir sobre su cuerpo. Yo creo que está mal quitar una vida, pero creo que cada mujer debe decidir y es peligroso que sea ilegal porque está en peligro su vida, así que prefiero que decidan ellas y tengan profesionales para ser atendidas. Uruguay se convierte así en el segundo país en la región, después de Cuba, en permitir el aborto libre en el primer trimestre de gestación. Hay una teoría que precisamente durante el almuerzo la hemos estado debatiendo, esta teoría que parece irrefutable, que si la refuta eres un hereje, que nos habla de que hay una superpoblación y que hay que frenarla. Ahí está la teoría de dónde viene. ¿Viene de ahí? ¿Es una teoría científica o no lo es? Sobre eso hay muchísimo que debatir, pero no se produce el debate. Ellos lanzan el mensaje a través de sus medios de comunicación y no hay debate. Otro asunto sobre el que no hay debate, y tienes que creerlo a rajatabla, el cambio climático provocado por el hombre. No hay debate, hay muchísimos científicos que lo niegan, que lo tachan de pseudociencia, que dicen que no es certero, que no se sabe y que esto corresponde, el cambio climático corresponde a un ciclo en el clima. Pero esos científicos, yo no sé si en Uruguay, pero en Europa, en Estados Unidos, no tienen cabida, no pueden hablar, están silenciados. Porque quien difiere del dogma oficial, de nuevo, es un hereje. Y claro, volvemos a lo mismo, como ellos tienen los medios de comunicación, que forma más no han tenido nunca en los años atrás, en la historia del hombre, un instrumento tan poderoso, un altavoz tan grande para convencer a la gente de que sus teorías son las ciertas y que no existe nada más. José Mujica es presentado por los medios masivos de comunicación de todo el mundo como un héroe, un revolucionario, como un presidente de izquierda, una persona ejemplar, buena, humilde, honesta y solidaria. Pero la realidad es bien diferente. José Mujica no es más que un simple títere, hipócrita y manipulador, que defiende a ultranza los intereses de los ricos, de los empresarios, de los militares, de las multinacionales y del nuevo orden mundial. Si bien en sus discursos internacionales aparenta estar en contra del sistema actual, Mujica es un verdadero amante del sistema capitalista. El capitalismo desató en el mundo una cosa maravillosa, domesticó a la ciencia y lo metió en el incremento de la tecnología y multiplicó el trabajo, la productividad del trabajo por todas partes y cambió el mundo. Mujica se presenta como un guerrillero que tomó las armas para construir una sociedad más justa, pero hoy en día sus propios compañeros lo acusan públicamente de ser un traidor. Pepe, mírame, vos, la tronca y Iñato nos entregaron en la cárcel y ahora estás entregando a un pueblo a las multinacionales. Sí. El grito es de un expreso político, quien dice haber estado en la cárcel de Libertad durante la dictadura. El presidente Mujica salía de una reunión con la Asociación Rural del Uruguay en la Expo Prado y se chocó con este imprevisto. Luego de escucharlo, caminó protegido por su personal de seguridad y prácticamente no dijo palabra. Subió al auto y se fue. Mujica, con su compañero Huidobro, han sido los encargados de asegurar la impunidad de los militares en el Uruguay. Sus declaraciones al asumir la presidencia lo demuestran. Mujica dio un mensaje a los militares, a invitarlos a mirar hacia adelante sin saldar cuentas. En su audición radial, el presidente Mujica dijo hoy que endilgarle la dictadura a los militares es una actitud torpe y que ellos serán la garantía de la estabilidad institucional. Para Mujica, las Fuerzas Armadas no son responsables del golpe de Estado. Y Mujica, en un acto bochornoso, visitó en el hospital a Dalmao, uno de los pocos militares procesados en Uruguay por los crímenes de la dictadura.
La visita del presidente Mujica tuvo lugar en las primeras horas de la tarde en el hospital militar, donde el general Dalmau se encuentra momentáneamente internado por una afección cardíaca. Dalmau fue procesado con prisión en noviembre del año pasado por la muerte de la militante comunista Nibia Zabalzagaray en 1974. Dalmau es el primer general en actividad procesado por una causa relacionada con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Hoy se necesitan militares, en primer término, que hablen en inglés, que sean muy profesionales, pero tan profesionales que estén dispuestos a ir a cualquier parte de la tierra para construir el nuevo orden mundial. Mujica es presentado por las grandes cadenas internacionales como el presidente más pobre del mundo, pero estas cadenas no muestran que en el Uruguay a la pobreza se la reprime. Sorpresivamente un nuevo mega operativo de saturación. Las viejas y queridas racias, progresistas en este caso. Me llevaron así esposada como si yo fuera una delincuente. Hasta Pichi le decían y todo. Y desde luego que hay que reprimir, eso no está en discusión. Mujica es el representante de la falsa solidaridad en este sistema injusto. Mirá, hermano, moneda no tengo, pero no llores, carajo. Anda. Mientras se codea con todas las ONGs que lucran con la miseria de la gente. Mujica lleva por el mundo la bandera de la legalización de la marihuana, pero no es más que un mandato impuesto desde la DEA, la CIA y el Mossad, quienes controlan el narcotráfico mundial. El mandato de Mujica se ha caracterizado por su cercanía con los principales empresarios mafiosos y políticos conservadores del país. Mujica se identifica con la humildad y la honestidad, pero su política ha hecho del Uruguay un país neoliberal, paraíso fiscal, de zonas francas, puertos libres, privatizado y sin producción nacional. Mujica se muestra como un campesino trabajador que vive en su chacra, pero en el Uruguay el 95% de la población vive en zonas urbanas, quedando la tierra en manos de las multinacionales del agronegocio, donde casi la mitad del territorio ya está extranjerizado. A Mujica se lo ha valorado por su política humanitaria internacional, pero Uruguay está alineado a los intereses de los países imperialistas. Bajo el periodo de Mujica, Uruguay ha sido el país que más soldados envió a las misiones de ocupación de la ONU, especialmente en Haití y el Congo. Mujica se presenta como un filósofo, sabio, en contra del consumismo, preocupado por el medio ambiente y las futuras generaciones. Pero en realidad Mujica ha sido un defensor de todos los proyectos destructivos que amenazan al Uruguay. Dijimos, venderlo, y te aparece un movimiento ecologista. Un movimiento ecologista que te dice cómo van a privatizar esto. Y seguro que lo vamos a privatizar. Y es una hermosa costa atlántica. Y le dijimos, esto hay que rematarlo en pedazos, que esto vale en pila. Mujica es el responsable de condenar al Uruguay con las plantas de celulosa, la forestación, puertos de agua profunda, transgénicos, agrotóxicos y sobre todo ha sido un gran promotor de la mega minería con su método de fracking que contamina las aguas que tomamos. No es casualidad que el personaje de Mujica sea mostrado al mundo como un líder ejemplar por la BBC de Londres, la TV Globo, por el New York Times, el grupo Clarín, la revista Economist o la CNN Internacional. Esto se debe a que Mujica es una herramienta para la manipulación y la aceptación del injusto mundo en el que nos toca vivir. Mujica, que en el pasado dice haberse rebelado contra los más poderosos, hoy en día se arrodilla frente a los gobernantes del mundo como Bush, Soros, Putin, Obama o Rockefeller. Yo lo que pretendo como periodista es poner en duda, investigar al poder, ¿no? Que era lo que se supone que teníamos que hacer los periodistas.
En los informativos de mi país, la ONU ha dicho que el cambio climático está provocado por el hombre. No hay debate, no hay otra versión, no hay versión contraria, hay que creerlo. Pues no, lo que quieren es adiestrarnos, que estemos resignados, que no hablemos, que precisamente el pensamiento, la reflexión, la duda, que es lo que nos hace humanos, está desapareciendo de los medios de comunicación. Entonces ahora el que piensa, es lo extraño, es como se vuelve la tortilla, ¿no? Ahora el que piensa es el raro, es el que hay que apartarlo. Y uno que piensa se siente raro, ¿no? Porque esos temas no se ponen sobre la mesa y esos temas no hay que hablarlos porque dice la televisión que eso es así, dice la ONU que eso es así. No tenemos que dudar, ¿no? La duda metódica de Descartes hizo avanzar muchísimo la filosofía, hizo avanzar muchísimo la historia y ahora resulta que cuando tenemos más medios, cuando nos cuentan que tenemos más libertad, estamos más callados, hay menos información, hay menos libertades. Y resulta que todas estas personas que están lanzando estas teorías, me las encuentro en el Club Bilderberg. De repente te encuentras a Bill Gates hablando de cambio climático y de que es necesario un gobierno mundial para ponernos todos de acuerdo y afrontar el gran reto de la humanidad. Hemos puesto en sus manos el gobierno de nuestras vidas para estar nosotros con las manos libres para ir a jugar con las maquinitas y el resultado es este. No somos antisistema, somos anti este sistema. Ni siquiera somos anti este sistema, somos anti la mentira del sistema. Lo que propugnan suele estar bien, pero luego es mentira. Hacen todo lo contrario a lo que tendrían que hacer. Somos más esclavos que antes. Es una sofisticada esclavitud y ole por lo buenos que son siendo malos, pero se acabó. Y que se una la gente, porque todo esto no es por nosotros ni para nosotros, es para todos. En este barco o nos salvamos todos o nos vamos al fondo juntitos.